Amigos, amigas, muy buenas noches. El día de hoy con otro video donde tocaremos un tema sumamente importante, sumamente interesante, donde eh, también no nada más tocamos temas estrictamente históricos, en nuestro país, donde muchas de las ocasiones pues, nos permiten tener una enseñanza, sino que en este momento también vamos a tocar temas muy torales y temas que se están llevando a cabo en la cuarta transformación dentro de los gobiernos, bueno, tanto del gobierno federal, del gobierno estatal o los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. El tema de hoy, amigos, amigas, se titula lo que es la importancia de la transparencia y anticorrupción. Pero al final del camino, como un principio de cuentas donde todos y cada uno de nosotros podemos decir o determinar de dónde salió el tema de transparencia, cómo nace el tema de anticorrupción. Bueno, pues la realidad es que el tema de transparencia nace a raíz de el fortalecimiento de las instituciones en materia de derechos humanos. Esto es, resulta que hace aproximadamente un promedio de que serán 15, 20 años atrás, se empezaba a hablar del tema de no corrupción, pero ojo, no estaba bien definida, no estaba bien argumentada y lo más importante es que no estaba plasmada dentro de las normas. Sin embargo, déjenme decirles que no nada más es un tema donde se tiene que tocar la anticorrupción, porque de una o de otra manera, pues sabemos de antemano que la cuestión de anticorrupción se viene formalizando, se viene trabajando directamente en el entorno de, bueno, hay un desvío de recursos de tal municipio, de tal gobierno estatal o del gobierno federal, o de cualquier dependencia gubernamental, de cualquier institución gubernamental, y no pasaba absolutamente nada. Nada más se hacían los señalamientos, se hacían las determinaciones en materia de corrupción y al final del camino, pues intervenían ciertas instituciones como los órganos de fiscalización que también vinieron tomando una parte fundamental para el tema de la observancia gubernamental. Pero no nada más el tema de corrupción depende directamente de los municipios. No, 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 no. También el tema de corrupción viene directamente de empresas privadas. Y tenemos el ejemplo más claro en materia de corrupción de eh, lo más sonado es el tema, por ejemplo, de Obredech, ¿no? Esta empresa que pues hasta donde se tiene conocimiento, pues sobornó con una cantidad enorme de dinero a muchos funcionarios públicos, ¿no? Entre ellos diputados, senadores, gobernadores. Y bueno, recordemos también que no nada más está el tema de Obredech, también podemos hablar de otro tema de corrupción que se da directamente con Aceros de México, donde también, pues a base de corruptelas, logran vender al final del camino por costos muy, muy, muy bajos el tema de aceros mexicanos. La corrupción no nada más va a depender directamente de
el cambio de dinero. No, 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 no. La corrupción se da de diferentes formas, se va a dar de diferentes figuras. ¿Cuál es el tema trascendental? Bueno, primero, se dan diferentes acciones de corrupción. No nada más es el tema de el transferirse dinero, no. Es también los actos y las acciones por las cuales dejamos de informar a la ciudadanía de las actividades, en este caso, que cada gobierno municipal, cada gobierno estatal y la federación tiene que dar cumplimiento. Precisamente, déjenme decirles que mucha gente todavía, pues por falta de conocimiento, se atreve muchas veces a hacer señalamientos directos de actos de corrupción en mega obras. Y la realidad es que al final del camino, cuando vamos a bajarnos hasta el tema municipal, cuando algún municipio va a ejecutar alguna obra, pues no nada más es el tema de que ya se bajó el recurso y bueno, ahora determinada empresa, porque yo lo digo, se va a ejecutar la obra. No, 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 no. Hay una serie de procedimientos internos donde el municipio, en este caso el ayuntamiento, primero tiene que resolver cuál es la obra que va a ejecutar, en primer sentido. En segundo sentido, ¿cuál va a ser la cantidad de dinero que se tiene para la ejecución de esa obra? Y a partir de ahí empiezan a surgir otra serie de mecanismos. Desde el momento que ya se sabe la obra, el proyecto de la obra, qué tiempo va a durar la obra, en qué lugar se va a ubicar lógicamente la obra, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que dentro de toda esta serie de mecanismos, también se puede dar de dos maneras que la ley contempla. La puede dar de manera directa, pero no nada más es darla de manera directa porque a mí se me antojó. No, es darla de manera directa, pero ojo, la misma ley va a determinar las figuras jurídicas del por qué se va a dar esa obra de manera directa. O en su caso, bueno, hay otra parte de la misma ley que va a decir que se tiene que lanzar a licitación o también se le conoce como sorteo, porque al final del camino, la mejor propuesta que lleven las empresas, bueno, pues esa es la obra o la empresa que va a ejecutar la obra. Para que se pueda dar cumplimiento a esto, se tiene que cumplir con los estándares que está pidiendo la obra dentro de lo relacionado a cuál es el objetivo de la obra. Tiene que dar cumplimiento pleno a los materiales, tiene que dar cumplimiento pleno a las especificaciones técnicas de la obra y el tema de la economía. Muchas de las ocasiones hay empresas que al final del camino, bueno, toman la decisión de pues subir sus costos, ¿no? Y pues quedan desechadas. Pero siempre va a haber una empresa, siempre va a haber una empresa que diga, yo voy a cumplir con todos y cada uno de los lineamientos que me está marcando la ley y me voy a someter a un contrato para que este contrato sea debidamente llevado entre las partes y yo inicie el proceso de ejecución de la obra. Eso nada más estoy poniendo un ejemplo de el por qué no es tan fácil hoy en la actualidad tocar el tema de corrupción. Ahora bien, hay muchísimos ojos o en su caso muchas instituciones que se están encargando de verificar
que la obra sea cumplida en tiempo y forma, la obra esté cumpliendo con los estándares técnicos que se están ordenando, la obra tiene que cumplir con la planificación temporal o de tiempo que se está exigiendo en el contrato, y la obra también tiene que ver hasta en el tema estrictamente de orden ambiental. Digo, estoy poniendo los mínimos ejemplos, porque la realidad son más, los mínimos ejemplos de cómo se tiene que y de qué manera se cuida una obra. Una vez que se haya terminado todo esto, viene el tema de la finalización o la entrega de la obra, que es el dictamen final, y ahí en el proceso de ello va a haber informes de órganos fiscalizadores especializados en materia de obras. Estamos poniendo el ejemplo de una obra, repito. Bueno, pero ¿por qué el tema de que existan tantos mecanismos en los municipios, en el estado y la federación para la ejecución de obras? Bueno, porque como volvemos a repetir, el tema de corrupción antes era señalado, pero no estaba tipificado dentro de la normativa. Esto es, vuelvo a repetir, se decía, hay actos de corrupción, hay actos de corrupción, y se señalaban, pero muchas de las ocasiones en complicidades dentro de gobierno, de instituciones gubernamentales e instituciones privadas, pues sabían cómo hacer el teje y maneje, y al final del camino ni daban cumplimiento con el tiempo de la obra ni con el material, y era una serie de circunstancias que lo único que arrojaban es que esa obra fuera muchísimo más, se llevara más tiempo, muchísimo más costosa, y en ese mismo sentido, pues muchas de las ocasiones existe todavía hasta la fecha muchísimas obras de las denominadas elefantes blancos. ¿Cuántos hospitales tenemos como elefantes blancos? Que bueno, el gobierno federal, el gobierno estatal se han venido encargando de ir nuevamente meterle recurso a esa obra, que muchas veces se quedó en obra negra, otras se quedó nada más en el puro terreno, y se han encargado de ir levantando poco a poco esos hospitales. ¿Cuántas carreteras tenemos como elefantes blancos donde las carreteras no están terminadas o mal pavimentadas o no concluyeron con los proyectos porque se elevaron los costos? Entonces, podemos también hablar del tema de cuántas escuelas se han quedado exactamente en la misma circunstancia. Ello orilló a que las organizaciones internacionales, vamos a hablar específicamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de sus estándares internacionales, le pidió hace aproximadamente 20 años a México que si en un determinado momento México quería un préstamo del Fondo Monetario Internacional, entonces, o del Banco Mundial, entonces lo que tenía que hacer era que tenía que empezar a frenar los actos tan altos de corrupción que en ese momento se ejercían. Hay un libro muy interesante, se lo recomiendo, búsquenlo. Precisamente se llama de la transición a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, estamos hablando que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en aquellos años le piden a México que para que pueda ser solicitante o sujeto a un crédito, primero tienen que empezar con la creación y el fortalecimiento de la institución llamada Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, la comisión no nació por una mera ocurrencia del presidente en turno. No. Esto tiene fondo.
¿Por qué razón? Porque a partir de ahí, en el nacimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el fortalecimiento de la institución como Comisión Nacional de Derechos Humanos, ojo, y como órgano autónomo del Estado mexicano, se empieza el fortalecimiento y en consecuencia se empieza a caminar en materia de derechos humanos, pero de orden gubernamental. ¿Cómo de orden gubernamental? Muy sencillo. Simple y sencillamente fue, a ver, yo ciudadano quiero saber con qué material este municipio está construyendo ese puente. ¿Y qué fue lo que pasó? Muy simple. Dentro, como todavía no existía en ese entonces el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, y ahora los institutos anticorrupción, bueno, pues lo que sucedió es que se empieza un proceso de regulación dentro de las normas mexicanas, dentro de la constitución política, y ello permite que yo como ciudadano, al ser sabedor que construyeron un puente o construyeron un hospital con dinero público, bueno, es mi derecho saber de qué forma, de qué manera, qué tiempo y cuánto se llevó de manera económica esa obra. Entonces, a partir del fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del fortalecimiento de las fiscalías generales de la República o de las fiscalías en los respectivos estados, del fortalecimiento de muchos órganos autónomos, entonces nace también por un acuerdo internacional, porque en este caso quien pide el nacimiento del Instituto Nacional de Transparencia México fue precisamente Transparencia Internacional. Y no nada más fue Transparencia Internacional, también quienes se sientan a la mesa en aquellos años con el presidente en turno, que era Ernesto Zedillo y iba entrando Vicente Fox, se sientan y dicen, a ver, vamos a tener que fortalecer estas instituciones porque si no las fortalecemos y atacamos el tema de corrupción, tampoco vas a volver a ser sujeto de crédito. Y como la realidad es que siempre habíamos tenido gobiernos neoliberales, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que para poder acceder a un préstamo internacional, lo que sucedió es el fortalecimiento de los institutos correspondientes, tanto el Instituto Nacional de Transparencia como los institutos anticorrupción. Ahora bien, pero no nada más es sentarse y decir, bueno, si yo soy sujeto a crédito, ¿no? De manera internacional, bueno, fortalezco mis instituciones y en ese mismo sentido necesito el préstamo. No nada más es así. Es un trámite donde, en este caso, el Banco de México se sienta con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, y le dice, mira, yo te voy a hacer un préstamo, estás fortaleciendo tus instituciones, veo que tienes las ganas de frenar el tema de corrupción, ¿no? Entonces, tu préstamo te lo voy a ampliar. Porque al final del camino, no nada más es el tema del préstamo, también es el tema de las calificadoras. Y esta calificadora, dentro con Transparencia Internacional y Anticorrupción Internacional, toman la decisión de decir, a ver, vamos a iniciar un estudio de el último año del desarrollo de transparencia y anticorrupción en México, y en base a eso vamos a calificar su desarrollo de anticorrupción. También entra el tema de feminicidios, también entran una serie de elementos, y de ahí vamos a poder determinar si México es sujeto a qué tipo de crédito, ¿no? Obviamente también van a checar si se han pagado los intereses
de la chistosada que nos hicieron en el tema de Fobaproa, y los temas inflacionarios, etcétera, etcétera, y el desarrollo del país. Todo eso se califica. Y estoy hablando lo más comprimido posible. Ahora bien, ¿por qué es importante? Bueno, porque ello ha permitido que en el desarrollo del país también tengamos un desarrollo auténticamente democrático. ¿Por qué democrático? Porque al tener las instituciones debidamente fortalecidas, tenemos desarrollos democráticos en materia electoral y donde sabemos de antemano que todos y cada uno de los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. Y eso va a permitir que México muy difícilmente entre en un conflicto interno. Esto es, que existe un verdadero levantamiento de armas. El último susto que hubo fue cuando se levantó, ustedes saben, el primero fue el Ejército Zapatista y luego fue el famoso EPR. Ese fue el último susto que tuvo México y que los ojos internacionales le dijeron al presidente, ¿qué pasó? Pero el saldo más grave donde se puso en riesgo la economía de una manera muy importante y donde sí hubo un debilitamiento de las instituciones fue a raíz de cuando gobernó Peña Nieto y se da el tema de los 43 compañeros estudiantes de Ayotzinapa. A partir de ahí, no nada más entra el tema de los dineros, sino también entra el tema del debilitamiento de la democracia en México, el debilitamiento de las instituciones, y ello provocó que existieran muchísimos levantamientos. En este caso estamos hablando de muchas marchas en contra de ese gobierno, porque al final del camino, pues lo que hicieron pues fue al final una muerte de Estado. El mismo gobierno lo ha reconocido. Pero bueno, no nos desviemos todavía, ese ya es tema de otro capítulo. Bueno, ahora bien, ¿por qué es muy importante el tema de la transparencia y la anticorrupción? Bueno, porque los municipios son los primeros respondientes, son las primeras instituciones que tienen contacto con el ciudadano. Es la primera institución que tiene contacto con el ciudadano. Ni siquiera es el gobierno estatal, ni siquiera es el gobierno federal, son los municipios. Es la base donde va a emanar el Estado mexicano. Entonces, eso significa que los municipios tienen la obligación de fortalecer todo el tema de su transparencia y el tema y atacar directamente el tema de corrupción. Hay órganos como en el caso de los municipios, que son las famosas unidades de transparencia, los comités de transparencia que están debidamente legislados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o en la Ley General de Sujetos Obligados. Entonces, al final del camino, lo que importa es, miren, en la Ley General de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y de ahí emana una serie de reglamentos internos, ¿no? Para que la ciudadanía esté debidamente comprometida y el municipio, bueno, en este caso el ayuntamiento, por cada peso que reciba, lo tiene que declarar dentro de sus propias plataformas de transparencia. Es muy importante que los municipios trabajen en la verdadera administración en materia de transparencia y anticorrupción. Van coaligados. ¿Por qué van coaligados? Bueno, porque resulta que en la última reforma
Ahora, las unidades de transparencia de los municipios, sabemos de antemano que hay un comité de transparencia. Ojo, pero yo como unidad de transparencia estoy solicitando la información a los enlaces que también marca la ley general. Y estos enlaces van a tener que solicitar la información a el personal que corresponda. Si este personal o esta persona no responde lo que se le está solicitando en una solicitud de acceso a la información o en la famosa plataforma, lo que va a suceder es que al momento que sea publicada esa información, pues sabemos de antemano que va a ser falsa. Y ahí entra el mecanismo anticorrupción, porque en ese momento, de acuerdo a la ley, uno de los principales promotores y uno de los principales personajes en los ayuntamientos en materia anticorrupción son los contralores municipales. El contralor municipal es el que se va a encargar de revisar que ninguna de las áreas cometa actos de corrupción. Y una vez que suceda eso, al momento que entra el comité de transparencia del ayuntamiento, inmediatamente la información se sube y sabemos de antemano que lo que el municipio está reflejando en ese momento es lo que verdaderamente está sucediendo. Ahora, si un ciudadano no estamos conformes con ello, bueno, también nosotros tenemos elementos para poder solicitar la información de manera más exacta. Y si esa información no es la información que corresponde a lo que yo pedí, bueno, hay elementos jurídicos para que inmediatamente el sujeto obligado tenga que dar la información y o en su caso pueda ser también debidamente sancionado. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, pues al final del camino estamos hablando de rendición de cuentas. Todos y cada uno de los presidentes municipales salientes, todos y cada uno de los funcionarios salientes de los ayuntamientos tienen que subir hasta el último cuatrimestre la información correspondiente del año en curso. Esto es, los últimos 4 meses del año corriente se va a encargar la nueva administración pública de subir la información. Pero si en ello se detectan irregularidades, sabemos de antemano que se tienen 30 días para hacer las observaciones correspondientes y lo que a derecho corresponda. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que si yo, como funcionario público, reviso mis plataformas, reviso mi solicitud de información y encuentro que hay irregularidades entre lo que se subió, entre lo que se reservó o no se reservó y fue un acuerdo de proporcionalidad de la información, bueno, entonces yo ya tendré que hacer las observaciones en contra de los funcionarios que hicieron mal uso de la información. La información es muy valiosa. Ello que ha llevado a los últimos tiempos, bueno, pues fíjense que está sucediendo un tema muy, muy, muy interesante. La verdad, yo me he metido a varias capacitaciones en el tema, me está gustando mucho y déjenme decirles que vale mucho la pena poder hacer ejecución de programas nuevos. Miren, hay un programa que se llama el compliance gubernamental. El compliance gubernamental
Al final del camino, no, la palabra compliance ni siquiera es venida de los americanos, no es parte del neoliberalismo. Esta viene directamente de los antiguos gobiernos romanos, que al final del camino lo que significan es el compromiso gubernamental. El compliance gubernamental se está convirtiendo en una herramienta muy indispensable para todos los municipios. Y déjenme decirles que ya una vez que los que empezamos ya a dominar el tema del compliance gubernamental, eh, hemos llegado a crear políticas, ojo, políticas públicas con la ciudadanía y que al final del camino le va a retribuir al ayuntamiento no nada más el mejoramiento en materia de recaudación fiscal, sino también en materia de regulación fiscal. Esto es, nosotros dentro de los municipios que estamos activando el tema del compliance gubernamental, hemos empezado a ver un cambio sumamente muy significativo. ¿Por qué razón? Porque nosotros al final no nada más llegamos, tocamos el tema de que, bueno, sí, ya recibí, ya se recibió, ya se hizo la entrega-recepción de la documentación, ya se recibió el tema de lo que se refiere a las observaciones y no pasó absolutamente nada. No, la realidad es que empezamos con la revisión minuciosa de todos y cada uno de los elementos y de las secretarías, de las direcciones, de las coordinaciones que se encuentran establecidas en el ayuntamiento. Y una vez que suceda eso, bueno, pues empezamos con la aplicación estrictamente de políticas populares para el inicio de la regulación y en consecuencia al fortalecimiento de la transparencia, de la anticorrupción, cuidar mucho el tema de la gobernabilidad, y eso está permitiendo empezar a darle un nuevo eje temático a los municipios. ¿Por qué? Porque los municipios terminan sumamente endeudados. Muchos municipios, por más que dicen, bueno, yo sé que le tengo que terminar de pagar a mis proveedores, y la realidad es que tiene que llegar a un acuerdo con el nuevo edil entrante porque no logró pagarle a todos sus deudores, ¿no? O sus proveedores, y eso lo que provoca al final del camino es que dice, bueno, o le pago a mi proveedor, o pago los últimos aguinaldos, o pago los últimos salarios, o ahorita el tema de la emergencia del COVID, tengo que hacer ciertas inversiones en materia de COVID, porque también los municipios están haciendo inversiones en materia de COVID. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, al final del camino, el tema de la importancia de la transparencia y la anticorrupción, y el tema del fortalecimiento de los municipios dentro del compliance gubernamental, déjenme decirles que nos está ayudando mucho, como les vuelvo a repetir, en crear verdaderas políticas populares para agrandar y fortalecer el tema de mayor recaudación fiscal en los municipios. Nos hemos encontrado con casos sumamente todavía de mucha resistencia, porque los hay todavía muchos funcionarios en resistencia. Sin embargo, también depende mucho de la habilidad del o de la presidenta municipal para que en un determinado momento pueda llegar con mano firme, se hagan las determinaciones correspondientes, y ello permita que si hay una resistencia sumamente inquebrantable, cuando sabemos que estás hablando de transparencia y anticorrupción, pues al final del camino pues le damos de baja al funcionario correspondiente. Entonces, pues al final, amigas, amigos, el mensaje es que hay que seguir fortaleciendo mucho a los municipios en materia de
de transparencia, anticorrupción, sobre todo darle mucho seguimiento a todos los estándares que se arrojan en materia de seguridad pública, en materia de seguridad social, en materia ambiental, en materia de recaudación fiscal, entonces, no, en materia de pobreza media, pobreza extrema, ubicar los focos rojos y a partir de ahí empezar a crear políticas públicas que en un determinado momento van a llevar al fortalecimiento, no nada más del ayuntamiento, sino al fortalecimiento de los municipios. La verdad, yo les comento que conviene que trabajemos todos en este país para que sigamos limpiando de corrupción este país, sigamos limpiando de quienes no quieren que se rindan cuentas en materia de transparencia. Todavía hay muchas resistencias, pero al final del camino, si no lo hacemos nosotros desde los municipios, pues también nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues va a costarle trabajo porque él está haciendo lo suyo en gobierno federal y creo que lo que le corresponde a nosotros como ciudadanos, antes de ser funcionarios, como ciudadanos, es el señalar todos los actos que no lleven a una transparencia real y sobre todo y que va de la mano con actos directos anticorrupción, de corrupción. Este problema empieza desde aquel compañero que lo detiene el tránsito y resulta que pues, al final del camino para que se concrete un acto de corrupción no es de uno, sino de dos. El primero que ofrece y el segundo que acepta. Entonces, hasta nosotros tenemos que entrar justamente a el tema de esas vértebras para controlar los actos de corrupción. La gente hace con los compañeros, la gente en general hace conciencia, logra entender los mensajes porque también no es un tema muy sencillo, pero al final del camino eso va a permitir el fortalecimiento de los municipios. Va a permitir también que al momento que haya una verdadera fortalecimiento municipal en materia de transparencia, anticorrupción y sobre todo en materia de recaudación, ojo, da como resultado que muchas empresas nacionales e internacionales volteen a ver a ese o esos municipios y saben a la perfección que van a encontrar complacencia y en consecuencia van a encontrar la mano laboral que tanto hace falta a muchos municipios para que tengan un pleno desarrollo en sus respectivos estados de la República, ¿no? Entonces, pues amigas, amigos, era el mensaje que el día de hoy pues yo les quería dar, porque pues al final del camino tenemos que fortalecer estos temas. Yo me dirijo hoy en este tema en específico porque muchos compañeros, muchos amigos que son funcionarios públicos y no funcionarios públicos, la verdad es que me pidieron que hablara del tema del compliance gubernamental, lo vuelvo a repetir, es el control gubernamental, es el fortalecimiento gubernamental y al final del camino pues, pues tomé la decisión de decirles está bien, no hay ningún problema, yo iba a hablar de una economía alterna para México, pero bueno, al final pues a quienes me pidieron el tema muy cortito, muy conciso, muchísimas gracias por aquellos amigos que me están pidiendo este tipo de temas y estamos para servirles. Recuerden, amigos, amigas, quienes son funcionarios, hay que seguirnos profesionalizando en materia de administración pública. La administración pública es hermosa en cualquier nivel. Simplemente hay que tenerle tantito amor, tantito cariño a nuestro país, a nuestro estado, a nuestro municipio y siempre tenemos que ser los mejores funcionarios, aunque ganemos o se gane muy poquito, pero sabemos de antemano que es algo que nos va a poder proyectar hacia un futuro. Y si fortalecemos las políticas públicas de los municipios en materia de transparencia y en materia de anticorrupción, nos va a dar un resultado enorme. El día de ayer
platicaba con un amigo, presidente municipal, por cierto, de un municipio aquí en el estado de Puebla, y me decía, ¿qué más podemos hacer, Gonzalo? Y yo le dije, pues presidente, si quieres seguir dentro de la carrera política, tienes que aprender a invertir. Si tú no aprendes a invertir por la buena, obviamente, dando resultados, pues simple y sencillamente te va a pasar lo que a muchos presidentes municipales, tanto hombres como mujeres, que aspiran a llegar a otro cargo, aspiran a reelegirse y se quedaron a media tabla. Entonces, si queremos un mejor país, un mejor funcionamiento, pues al final, como se lo dije a este amigo, tienes que aprender a invertir. Y el invertir no es tirar el dinero, el invertir es tocar las fibras más exactas de tu municipio para que ahí empecemos a atacar y fortalecer y sobre todo empezar a dar vida digna por medio de una economía popular a todos tus ciudadanos, a todos nuestros hermanos que padecen, y al final del camino vas a ver que las cosas van a cambiar. Y bueno, pues la realidad es que este amigo lleva ya 2 reelecciones y ha estado trabajando muy bien, ha estado funcionando muy bien y estamos fortaleciendo el tema del compliance gubernamental en su municipio y no nada más en ese, en algunos otros estamos trabajando también para llevar a cabo este tema. Entonces, amigas, amigos, pues yo me despido, les invito nuevamente que le demos mucha importancia al tema de transparencia anticorrupción, apliquemos muy bien nuestras políticas públicas para que podamos lograr un mayor recaudamiento fiscal y eso va a permitir que el municipio empiece con un propio desarrollo sin necesidad de depender del Estado o depender de la federación. Sabemos que la federación baja el recurso, el Estado baja el recurso, pero ojo, la mejor arma efectiva que se tiene dentro de las administraciones públicas es trabajar bien, invertir bien y verdaderamente atender a los ciudadanos, porque recuerden que los municipios somos el primer contacto con el ciudadano y el ciudadano a la primera institución que corre no es al Estado o a la federación, es al municipio. Y desde los servicios públicos tenemos que iniciar un proceso de cambio y sobre todo un proceso de regulación para evitar actos de corrupción y que se vean debidamente reflejados dentro de las plataformas de transparencia que existen en nuestro país. Entonces, amigas, amigos, muchas gracias, buenas noches, les mando grandes saludos a quienes por aquí me están viendo en vivo y estoy para servirles, muchos ya conocen mi número telefónico, por favor, si pueden, les voy a agradecer mucho que compartan los videos, porque también pues, son informativos y al final del camino pueden ayudar para que se mejoren algunos otros temas con dudas que tengan amigos y compañeros que nos ven por medio de las redes sociales. Cuídense mucho, un abrazo, buenas noches y hasta luego.